dichoso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. ¿Cómo que qué pasa? ¿Tú no lo estás viendo? 10:28 minutos aquí en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país. ¿Tú no estás viendo lo que Vámonos pasa? Con la palabra Abusador. iluminada del doctor Federico. Ahí doy paso, se trata de la palabra iluminada. Sí. El Gra- Robespierre de este programa. Gran hombre, Robespierre. Maximilien Robespierre. Sí. ¿Sabes lo que hace Robespierre? Sí, pero cortar yo sé- cabeza. Yo sé que tú lo Y que cortar quieres cabeza. es que él pierda la cabeza. Eso es lo que tú quieres. Vámonos con el doctor. Gracias, Domingo. Buenos días, amigos de cabina, compañeros y amigos que nos escuchan. Bueno, ya a esta hora sería un poco repetitivo volver un poco a hablar de lo mismo, pero uno cuando se levanta en la mañana y toma el carro en tempranas horas de la mañana, siempre desagradan las malas noticias. Uno quisiera empezar el día como con noticias agradables y mover el dial en la radio y buscar algo que sea un aliciente, que muestre esperanza, que dé razones para empezar un día con ánimo. Se está haciendo cada vez difícil y se está haciendo cada vez más difícil, y aunque nosotros creemos en el Estado de Derecho, porque somos abogados, porque creemos en las libertades, creemos en el debido proceso, creemos en la presunción de inocencia sobre todo, y creemos que hay que garantizar las honras y los nombres en los procesos cuando se están haciendo y no hacer juicios extemporáneos y sin pruebas. Sin embargo, no las están poniendo difícil. Nos la están poniendo difícil, y una vez cuando sale de su casa y se lee la prensa y escucha los programas de radio, al margen de lo que pueda hacer el Estado de Derecho y la presunción de inocencia, dan ganas de doblar en U y acostarse, irse a la casa de nuevo y quedarse. Dan ganas de no salir. Dan ganas de hacer cosas que incluso no deberían ser dichas, porque pueden ser hasta ilegales hacerlas. Porque, ¿a dónde nos están llevando? Es que no hubo límites en ningún momento. Es que la corrupción fue tan estructural y tan sistémica que se hizo tan común como moneda de cambio, que se rompieron los límites, los paradigmas, y que todo se volvió en materia de corrupción, como decimos los dominicanos, donde nada es nada. Este caso, el 5G, que ojo, habrá 6G, porque el coral promete más, según en palabras de Camacho. Tenemos que darle otra lectura más allá a la jurídica. La jurídica se la darán los jueces. Y yo quisiera hablar, lo poco que voy a hablar, sin ánimo de hacer juicios. No soy juez y no me corresponde hacer juicio de valor ni poner etiquetas morales a nadie. Pero hay una acusación de 634 páginas presentada por el Ministerio Público, y sobre la base de esa acusación, sobre la base de lo que ese documento plantea, y asumiendo que lo que ese documento plantea tenga aviso de credibilidad, no lo sé, uno tiene que hacer algún comentario, pero vuelvo y repito, no debemos festinar el Estado de Derecho. Eso es peligroso también, porque tan importante como es la justicia, es que ésta se obtenga en un proceso judicial independiente que garantista. Y hay que guardar ese equilibrio. Y no debemos, en el populismo y en la morbosidad, dejarnos arrastrar por el deseo legítimo de justicia social o que tiene la sociedad frente a casos que la han golpeado por décadas. Y digo por décadas porque lo que nos evidencia este entramado de la operación 5G es una práctica común en el sentido de que desde la era de Trujillo, el estar al frente de una dotación militar, tener cargos administrativos frente a una unidad militar, implicaba el control administrativo de los recursos de la misma, las llamadas mesas. Eso es una práctica normal, pero incluso en plena era de Trujillo las mesas se rotaban. Incluso la mesa era un premio, era una dádiva, era una gracia de una estructura delincuencial mafiosa encarnada por Rafael Trujillo, que a sus colaboradores lo premiaba y lo ponía encargado de tal región militar, encargado de tal regimiento, de tal brigada, pero en el fondo era una forma de hacerse la vista gorda y corromper a todos y a todos, de suerte tal de que fueran copartícipes del régimen. Pero incluso en plena era las mesas se rotaban, porque cuando el poder se enquista, se corrompe más rápido, de manera acelerada, porque como decía Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, y por eso nos espantamos y no podemos entender cómo fue que se pudo llegar tan lejos en tan poco tiempo y nada funcionó y nada controló y no hubo una sola barrera de seguridad y no hubo una sola instancia judicial que dijera qué está pasando aquí.
cómo se movían los dineros en cantidad en efectivo, cómo nadie se preguntaba cuando un alto oficial daba una rueda de prensa con qué dinero se compró el reloj que tenía en la muñeca, con el salario de piloto. Perfecto. Ese cuento del salario de piloto me recuerda a los cuentos de los guardias, de los militares de Balaguer, que siempre se casaban con mujeres ricas. Entonces, eran ricos porque se habían casado con mujeres ricas. Bueno, el problema es que los cuentos son los mismos, los sujetos cambian, pero lo que cambió fue el marco contextual. Y el marco contextual cambió por dos cosas. Por una sociedad que no va a dejar pasar eso y con una externalidad con la que nadie, ni siquiera el propio PRM contó, con que un presidente iba a hacer una jugada arriesgada, incluso peligrosa en términos políticos para él, pero iba a apostar hacia un ministerio público independiente y de repente nadie controla nada. Lo único que queda claro es que ha habido una enorme estructura de connivencia y complicidad militar y civil a lo largo de décadas para tratar de simplemente exprimir el presupuesto del Estado Dominicano y que en ese proceso de explotación rentista del Estado, en muy poco tiempo, unidad de tiempo muy corta, se deterioraron todos los valores, porque en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional hay muchas más gentes honestas que las que estaban dirigiendo, pero claro, el poder se dirige a través de la expresión de la violencia o física o la violencia del dinero, entonces siempre las estructuras tienden a corromperse. Pero ¿cómo quedarán los militares del sector, por ejemplo, sabiendo que no pudieron hacer labores de inteligencia porque el dinero de inteligencia, los 735 millones, se gastaron en esto que están viendo? ¿Cómo se sentirán ellos en el día de hoy cuando se miran frente al espejo y saben qué se estaba haciendo con el dinero? Y cuando ven su salario mensual, cuando un militar honesto ve su salario mensual y ve los ingresos que tenía su superior y cómo lo tenía, y en detrimento de qué y de quién lo tenía, eso tiene que causar alguna reacción a lo interno. Entonces, no tenemos que tener miedo, como estaba diciendo uno de los abogados del imputado la semana pasada, en el sentido de que eso puede generar descontentos en las filas de la Fuerza Armada. Sí, claro, estoy seguro de que genera descontento, pero descontento hacia otro sector, descontento de oficiales y tropas y clases serias y honestas que de repente se están dando cuenta que sus magros y exiguos salarios son producto y consecuencia de la dilapidación estructural que ha sido sometido a este país. Bien tuvo razón doña Liselot Marte de Barrio en 2013 cuando dijo que siendo presidente de la Cámara de Cuentas, aunque no hizo nada para revertir eso, de que con lo que con lo que se llevaba la corrupción se podía construir otra República Dominicana. Bueno, si solamente con el Sectur y el CUSEP ahí tenemos 4 o 5 mil millones, yo creo que cuando entremos en los ministerios los números van a ser mayores. Entonces, finalmente, se rompieron todas las normas y lo que más indigna y da rabia, y Robespierre quedaría corto, es que ni la niñez respetaron. Conani. O sea, usufructuar ya, al echarse la paloma 4 meses antes de entregar, Conani. Distraer fondos dedicados a la niñez. Pero hay algo más vulnerable que la niñez. Porque está bien, si lo quieren hacer con parturienta haitiana, pues ya háganlo, porque lo van a hacer. Pero también con los niños dominicanos, también con los niños desvalidos dominicanos, que no hay guardería, que no hay recursos, que no hay terapias para los niños que tienen algunas condiciones que ameritan terapia. A esos niños les robaron el dinero en función de lo que dice el Ministerio Público. Ojo, en función de lo que dice el Ministerio Público, eso se sabrá. Y con relación al Ministerio Público, endosarle todo nuestro apoyo, felicitarlos por el inmenso trabajo. Y sí, yo no he leído en la totalidad del expediente, pero estoy seguro que este documento de 634 páginas debe ser, como han dicho las personas que lo han leído, mucho más robusto que los expedientes anteriores que le preceden. Y será así, porque la curva de aprendizaje que está acumulando el Ministerio Público en su labor de construcción de teoría de casos eficiente, de pulir las herramientas y las habilidades técnicas e investigativas para llegar al meollo, están haciendo cada día que podamos tener expedientes más robustos y casos más fuertes. No podemos esperar ni aspirar a una justicia total e integral que abarque a todo y todos los que han estado involucrados en todos estos años y décadas de Falco. Eso no va a pasar porque eso es materialmente imposible. Y la justicia, ni siquiera la justicia revolucionaria en sus mejores momentos, ha podido abarcar con su mano todo. Lo que sí podemos esperar es que se mande un mensaje contundente a la sociedad. Un mensaje contundente que haga que quienes hoy están detentando el poder y quienes hoy están al frente de estructuras que en algún momento fueron cooptadas y captadas para hacer este tipo de maniobra, por lo menos se lo piensen.
por lo menos se lo piensen. Con lo que pasó no se podrá resolver con todo, pero que por lo menos el mensaje de amenaza, la mano invisible de la justicia, de este Ministerio Público independiente conformado al amparo de este gobierno, que esté ahí acechando y vigilando para evitar que esto vuelva a suceder. Rumbo de la mañana.